pecados que sin número han de ser, y arrojando todo a un lado, a servirte aprenderé. Ven aquí, Señor, a tus blancas corazón, pues aquí consagrar quiero todo lo que soy. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha entera del que vive para Dios. Ven aquí, Señor, a tus blancas soy, pues aquí consagrar quiero todo lo que soy. Oh, qué gozo llena mi alma al pensar que suyo soy y que pronto en las moradas estaré de mi Señor. Heme aquí, Señor, a tus blancas soy, pues aquí consagrar quiero todo lo que soy, todo lo que soy. El proceso de la fe para vos poder dar testimonio, ¿no? El proceso de la fe. Y ya comenzó cuando este hombre creyó. Pero sin embargo ahora vamos a ver la segunda parte. Y yo creo que hay una tercera parte desde el versículo 25 en adelante, pero eso será ya en otra ocasión. Y si no lo volvemos a hacer y Cristo viene, el Señor te revelará completamente ya todo. Estará frente al Maestro de Maestros, ¿no? Pero en esta noche vamos a llegar hasta este punto. Y bueno, hermanos, miramos que la luz del mundo, ¿quién era? El Señor Jesucristo. Entonces, una vez más, hizo resplandecer esa luz, no solamente a este ciego, porque el ciego había sido un hombre de nacimiento, pero también a los que estaban alrededor, porque miraron el milagro que nunca habían visto de alguien que nació, ya había sido ciego y ahora. Mientras que los ciegos espirituales, ¿quiénes son los ciegos espirituales? Bueno, lo hemos visto en esta mañana, algunos de ellos que continuamente estaban buscándolos, confundidos, no estaban seguros quién era. Ahí hemos visto la pregunta en el versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y hablamos de 4 preguntas que le hicieron diferentes personas. Uno de esos fue gente que vio el milagro, y lo vamos a ver ahora en un minuto más. Otro más que le hicieron la misma pregunta a este hombre, ¿no? Entonces, estos ciegos espirituales se están entenebreciendo más y más de lo que ya estaban, porque estaban ciegos, pero también los que estaban estudiando el milagro, porque si usted nota las preguntas que hoy en esta mañana mencionamos 4, y vamos a ver 3 de ellas esta noche, ya miramos una esta mañana en el versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Vemos que los que estaban estudiando
este milagro en tanto detalle, porque vamos a ver ahora que van a llamar a sus padres, van a preguntar a medio mundo, solo es prueba de que Jesús en realidad sanó al hombre, porque no pueden encontrar ellos evidencia de que ese milagro no haya sido, sino que es el milagro de Dios. También, hermano, entrando al versículo 13, vemos que este hombre había nacido ciego y que incluso, hermanos, esta ceguera causada por, no sabemos exactamente, pero sabemos que ha nacido de esa manera, desapareció por el milagro repentino del poder de Dios, hermanos. El Señor usó lodo, le puso en los ojos y sus ojos fueron abiertos. Entonces, en el versículo 3, mire lo que sucede ahora donde termina el 12. Le preguntan dónde está y él dice no sé. Entonces, entre el 12 y el versículo 13, no podemos decir que pasa en el mismo momento esto. Esto que estamos viendo, lo que miramos en esta mañana, esto pasó ¿dónde? Cerca del templo. Pero ahora donde vamos a estar viendo ahora desde el 13, esto va a pasar en el Sanedrín. Y creo que la semana pasada yo hablé un poco que era el lugar donde se juntaban todos los religiosos, donde organizaban sus doctrinas, sus leyes, sus costumbres, sus tradiciones. Y si alguien, digamos, se oponía, guarda, eso vamos a ver ahora, ¿no? Entonces vemos acá que los llevaron ¿a quién? A los fariseos. Entonces ya hemos visto que entre el 12 y el 13 puede ser que haya sido o a la noche o de un día para otro. Llegaron, dice, ¿a dónde? Los llevaron ¿a quién? A los fariseos. Antes los llevaban al templo para él levantar limosna. ¿Quiénes los llevaban? Los vecinos. Los llevaban los amigos, los llevaban personas que sabían que se dirigían cerca de ahí porque no podían mirar. Pero ahora ya no lo llevan ciego, ya está sanado, él puede ver. Entonces ahora lo han sancionado este concilio y vamos a ir a San Juan, capítulo anterior, versículo 47. Dijimos que lo llevaron ¿a dónde? A los fariseos. Dice la palabra de Dios en San Juan 7, versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Para aquellos que estuvieron el jueves y en algunos estudios que estuvimos dando el fin de semana, miramos que siempre ellos pensaban que alguien los engañó. Y vemos acá la pregunta que le hacen los fariseos ¿a quién? ¿Se acuerdan que habían ido alguaciles a detener al Señor y no lo habían agarrado? Eso miramos el fin de semana pasado. Y la pregunta dice: ¿también vosotros habéis sido, que dice, engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Qué terrible palabra, ¿no? Entonces, miren lo que componía esta secta, este grupo religioso, hermanos, lo que estamos hablando del concilio, donde los vecinos, como dice acá, le llevaron ante, ¿qué dice? Los fariseos, volviendo al capítulo 9, versículo 13. Ahora, dijimos que estas personas eran personas que eran muy considerados expertos. Y cuando hablo de expertos, porque tienen que ver con el tema de materia espiritual. O sea, estas personas son los líderes, podríamos decir, espirituales de la nación. Entonces, creemos, entre comillas, que a este hombre que era ciego lo llevaron ante esos expertos. Por tanto, ¿qué iban a determinar? Si el milagro que se había hecho en el ciego era un milagro o no era un milagro. Bueno, no nos olvidemos que ahora para esta gente que estamos viendo en esta noche, no era un milagro. ¿Por qué no era un milagro? Porque no creían en el Señor. Ahora, vamos a ver algunas referencias históricas respecto a este grupo de hombres donde fue llevado el hombre ciego. En el versículo 13 dice: lo llevaron ante, que dice, los fariseos. Bueno, tenemos que entender que en Jerusalén, que es la ciudad principal de Israel donde todo esto está aconteciendo,
había dos grupos llamados el Sanedrín menor y el Sanedrín mayor. No se olviden, el Sanedrín menor y el Sanedrín mayor. El Sanedrín menor, ¿dónde se encontraba? Este era un pequeño concilio de líderes que estaban en la sinagoga, no estaban en el templo. Entonces ahí se juzgaba todo asunto que pudiera tener que ver con la gente que concurría a esa sinagoga. Entonces, estos tenían derecho, hablando de este grupo de fariseos, de este concilio, de este Sanedrín menor, de esa sinagoga, todos los hechos, de modo que las consecuencias de esa investigación iba a afectar, digamos, a los que estaban ellos investigando. ¿Y a quién querían investigar, queridos hermanos? Ellos querían no solamente lo que este hombre ya estaba declarando, ya había declarado a otros, pero ahora le iba a declarar a ellos. Ellos querían ir directamente a Jesús, ¿no? Para poder encontrar una evidencia de que él era un fraude, de que él era un engañador, de que él era alguien que estaba, como mirado los versículos que hemos leído, han sido, que dice, engañados. Entonces, vemos acá que ellos investigaban y también vamos a ver que no solamente los hechos, iban hasta los padres, lo vamos a ver un momentito más. Y en el versículo 21, si estamos en San Juan 9, dice el versículo 21, pero como ve ahora, no lo sabemos, entonces vemos que esto se está dando con este grupo de fariseos en esa sinagoga. Versículo 21, como ve ahora, no lo sabemos quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos qué edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. ¿Y por qué los padres respondieron así? El versículo 22 aclara y termina diciendo, porque había temor, ¿no? O miedo de los judíos, porque si ellos confesaban que Jesús es ¿quién? El Mesías, el Salvador, el Señor, ¿qué iba a suceder con ellos? Iban a ser expulsados de la sinagoga. Entonces, esta investigación afectaba a los investigados y aún también a los padres, que vamos a ver que son el padre de este ciego, que no quisieron ni siquiera arriesgarse a responder como estamos mirando recién, sino que ellos, esas preguntas que le formularon, trataron de remitirle al hijo, para que él hiciese la respuesta, porque él ya era adulta. Vamos a llegar también a eso. Entonces, continuemos, hermanos, en el versículo 14, vemos que esto sucedió en el día del reposo. Ya hemos hablado un poco acerca de ese día del reposo que Dios había dejado establecido a través de siglos, y entonces el Señor Jesús, vemos acá, que sanó de una manera con esa libertad, viendo la condición de ese hombre. ¿Cuántos años había sido ciego desde nacimiento? Entonces, ¿cuándo sucedió? En un día sábado, y lo hizo frente a estos fariseos que ellos, ¿qué se preocupaban estos hombres que estamos mirando en esta noche? Para el Señor, haber hecho este milagro para estos hombres eran obras legales. ¿Por qué? Porque había quebrantado un día que ellos habían agregado, y en esta mañana dimos algunas de esas reglas, como unas 49 que el Señor no había establecido para el día de reposo. Entonces, los fariseos, en vez de alabar a Dios por el milagro, en lugar de esto se pusieron a buscar evidencias y a tratar de acusar a nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante esto, ¿no? O sea, ellos estaban frente a aquel que no tenían ellos cómo mostrar las evidencias que lo que el Señor había hecho no era cierto. Ya estaban las evidencias, estaba el hombre sanado. Entonces, esto era el problema principal para los judíos. Por eso hicieron llamar a este hombre ciego con los fariseos, y ahora en el versículo 14 dice, y era día de reposo. Ahora, para estos hombres no tenía mucha importancia este milagro que estamos mirando, ni cómo lo había hecho. Ustedes saben que en esta mañana miramos que él
escupió en tierra, hizo lodo, barro y lo puso. Ellos no investigaron eso, ni cómo lo había hecho. Pero sí era importante que Jesús había quebrantado ¿qué? El día de reposo. Habían quebrantado lo que ellos entendían que lo que Jesús estaba haciendo era un trabajo hecho en el día sábado. Qué impresionante, qué corazón endurecido, qué corazón de menosprecio hacia el Señor, y usando, queridos hermanos, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, y levantando en alto, como lo vamos a ver un rato más, a Moisés. Entonces, ¿por qué todas estas cosas pasan según el versículo 15? Si usted nota ahí, dice la palabra del Señor que esto había sucedido en el 14, en el día de reposo, y le había abierto, que dice, los ojos. Note algo, que el ciego pudo ser abierto los ojos, mirando el breve testimonio que él da, pero las tradiciones de estos hombres, que no estaban completamente convencidos, y que ellos habían establecido que el hacer lodo o barro, como dijimos, y poner esa tierra mezclada con saliva, era un trabajo que estaba quebrantando, ¿no?, las disposiciones divinas que Dios había establecido. Ahora, no nos olvidemos que el libro de Génesis, los primeros capítulos, cuando Dios creó el mundo, dice que el séptimo descansó. En el libro de Éxodo capítulo 20 y en Levítico 18 también, ahí podemos ver los 10 mandamientos. Y en uno de esos le establece claramente ese día de reposo, y vamos a hablar en unos segundos más sobre esto. Entonces, estamos mirando acá que para ellos estaba quebrantando las leyes divinas, y que consideraban también como trabajo el día del reposo, como lo que el Señor había estado haciendo. También había mencionado hoy que hasta para encender fuego era algo ilegal. Inclusive hacer un nudo, una cuerda, era algo que rompía el día del reposo. El hecho de caminar y apagar la lámpara, que en aquellos tiempos se usaba en los hogares y tenía aceite, ya eso era un trabajo. Escribir más de 2 letras, ¿no? En ese tiempo no había cuaderno, había papiros. Ya escribir 2 letras ya implicaba trabajo. Para que se dé cuenta los mandamientos que se habían agregado. Esta mañana mencioné algunos, pero voy a mencionar para que usted entienda por qué ellos reaccionan así. Entonces, Jesús, hermano, no estaba quebrantando la ley. Nosotros entendemos que no lo estaba quebrantando. Nosotros, lo estamos hablando de ellos, cómo lo miraban. ¿Qué había venido, hermano, él a hacer Jesús? El Señor en muchas ocasiones dijo: yo no he venido a quebrantar o a abrogar la ley, sino que dice a cumplirla. Lo que el Señor estaba quebrantando era, hermano, la ley de los hombres. Lo vuelvo a repetir, Él no estaba quebrantando las leyes divinas. Él estaba cumpliendo plenamente lo que ningún ser humano a través de la historia la pudo cumplir. Pero sí Él estaba, hermano, quebrantando esas leyes humanas, y lo que Él había hecho en este día sábado, como lo estamos mirando, esta sanidad abiertamente, estaba manifestando que Él no se sometía a las falsas leyes que los religiosos habían agregado o habían establecido, hermano, en aquellos días. ¿Y qué estaba sucediendo en el pueblo? ¿Qué estaba sucediendo en la gente que estaba en Israel? Pues estaban llevando cargas insoportables, cargas difíciles puestas por ellos mismos, por los mismos religiosos. ¿Por qué cree que está el llamado del Señor Jesucristo en aquellos días en Mateo capítulo 10? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, si está entendiendo, y nosotros entendemos también que el Señor no estaba quebrantando la ley de Dios. En el versículo 15, continuamos, vemos que entonces este hombre ahora tiene los ojos abiertos, y ellos no les interesa cómo se hizo, no quieren saber, sino quieren ir directamente a acusar al Señor. Versículo 15, entonces, volvieron pues a preguntarle:
también los fariseos. ¿Cómo había recibido, qué dice la vista? Entonces, una vez más estamos viendo la conclusión del testimonio. De una manera, si usted analiza las palabras, cómo él lo está diciendo, o sea, él ya había respondido en el pasado preguntas que ya le habían hecho las demás personas, los judíos, pero ahora le están haciendo los fariseos. Entonces se le volvieron pues a preguntar también los fariseos cómo había recibido la Biblia. Y él vuelve a repetir, cuando nosotros estudiamos un poquito la gramática, en cómo está escrito el pasaje, esto está escrito en un presente indicativo, que indica que él estaba diciendo en manera continua, veo, 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 veo. Ya lo he dicho varias veces, veo, veo. ¿Qué más puedo decir? Eso es lo que está queriendo decir la expresión, algo continuo. No solamente le estoy diciendo a ustedes, fariseos, y a los que ya le vengo diciendo. Entonces, es una respuesta enfática, ya estoy curado. Ya veo ahora. Qué maravilloso, ¿verdad? Para este hombre. Y este es el sentido, hermano, y el significado que nosotros miramos acá en el versículo 15, cuando él responde, él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. O sea, el sentido que vemos acá de la vista, él ya había recuperado su vista totalmente. Ustedes saben que cuando alguien no ha visto desde el nacimiento, es algo maravilloso, ¿no? Porque esa persona no se puede imaginar, porque no ha llegado a la imaginación de no poder imaginar algo que ha visto, porque no lo ha visto nunca. Cómo son los seres humanos, cómo es la naturaleza, cómo es el sol, cómo es la luna. Pero él está diciendo, ya he recuperado totalmente la vida. No solamente estoy viendo. O sea, el testimonio de este hombre era algo contundente, firme para aquellos días. Y acordémonos, hermanos, que el tema de esta enseñanza, hemos visto en esta mañana, el proceso de la fe para hacer un testimonio. Y hemos visto que ese proceso, ese comienzo ya comenzó. Y lo poco que sabía, mira cómo se paró frente a esos judíos, y ahora ya con otro grupo más, son los fariseos. Y no sabe mucho, no ha estado mucho con el Señor como para poder dar ese testimonio. Y el testimonio del hombre era firme, contundente. No eran solamente palabras, sino evidencias reales. Él lo está diciendo como él experimentó y vivió. Este ciego no había hecho más que obedecer. Nosotros miramos en esta mañana, y lo miramos en los contextos anteriores, dice claramente que el Señor le dijo, después de haber hecho lo que tuvo que hacer con ese lodo y ponerle en los ojos, ve al estanque de Siloé. ¿Qué estaba haciendo él? Obedeciendo a alguien que le había puesto lodo en los ojos y le había ordenado que fuese a lavarse. Y todo aquello era quebrantar la ley del sábado. ¿Para quién? Para los hombres. Pero sin embargo, Dios miraba de una manera maravillosa lo que había sucedido en el corazón de ese hombre ciego que ahora ve, y que saber que quien lo hizo le está diciendo, ha creído, ha confiado, y hay una obediencia. Es que el creer va ya de una manera evidente con obediencia al Señor, y no una obediencia forzada, porque acordémonos que él no lo había visto todavía. En este momento que nosotros estamos mirando estos pasajes, todavía no lo ha visto personalmente. Eso lo va a pasar todavía después de que lo expulsen, que lo vaya a ver personalmente. Pero él había oído su voz, había visto el milagro. Yo pudiera preguntarle en esta noche, ¿usted conoce al Señor Jesucristo en forma personal? ¿Lo ha visto así? Yo creo que nadie en este salón, pero anhelamos que pronto lo miremos, ¿no? Pero mientras llega ese día, a medida que, como justo en esta mañana mencionamos este versículo, como la luz de la aurora, que va saliendo esas orillas del sol que no se llega a ver con claridad, pero que va aclarando el panorama de los árboles, va aclarando el panorama de todo lo que no se miraba claro temprano, ya al mediodía está todo claro. Y así, digamos, está pasando en la vida de este hombre que había sido ciego y que ahora miramos el testimonio que sigue dando. Entonces, versículo 16,
Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. Mira la posición que tienen estos hombres. Este hombre no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Mire conmigo a San Juan capítulo 5, versículo 9. Ellos ya estaban determinados en su corazón, aquellos que estaban en contra del Señor, al decir estas palabras. Entonces vamos a San Juan 5, versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día del reposo. Acordémonos que el Señor está haciendo otro milagro más, y ahora en el versículo, por favor, más adelante, 16, y por esta causa, dice, los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué perseguían a Jesús? Lo que acabamos de ver. No por el milagro, sino porque estaba quebrantando el día del reposo. Entonces en el versículo 16 dice, procuraban matarle porque hacía las cosas en el día de reposo. De nuevo, hermano, vemos que Jesús es causa de ¿qué? De división. No debería pasar eso, ¿verdad, hermanos? Que Jesús sea causa de división. Pero no nos debemos olvidar que los judíos, o hablando también de estos hombres fariseos que está hablando este hombre que era ciego, se le había confiado la palabra, se le había confiado la ley, pero no la estaban transmitiendo fielmente. ¿Y qué es lo que estaba logrando? Que estas cosas estén sucediendo, como ustedes están mirando, trayendo ¿qué? Disensión, división. ¿Por qué? Porque tenían este concepto. ¿Quiénes tenían este concepto? Este hombre que dice no es de Dios. Entonces, sabemos que Dios, hermano, prohibía hacer trabajos serviles el día sábado. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, no pone claro que ni los animales, ni los siervos, que son los esclavos, podía hacer ningún trabajo porque era un día santificado al Señor, el día del reposo. Pero estas cosas que nosotros hemos visto en esta mañana, cosas que habían agregado, como los que estamos mirando en esta tarde, hermano, Dios prohibía hacer trabajos serviles el sábado, pero en modo alguno, ¿sabe lo que impedía hacer? Y que Él no había puesto impedimento a hacer misericordia. Le vuelvo a repetir, hermanos. O sea, Dios prohibía hacer trabajos serviles, sea de esclavos, sea de animales, pero en modo alguno impedía hacer misericordia. ¿Por qué no impedía hacer misericordia? Puesto, hermano, que esa es una de sus características de Dios, de su perfección, porque Dios es perfecto y es un Padre de misericordia. Lamentablemente estos hombres que usaban el Antiguo Testamento no conocían ese Dios. Nosotros también podemos aprender de esto. El domingo a la noche, al final del mensaje, mencioné un poquito sobre cómo a veces descuidamos por ciertas costumbres la esencia de la palabra de Dios, la ley de Dios. Voy a hablar tal vez un poquito al final, pero de otro punto de vista también, donde nos enseña este pasaje. Pero notemos algo, hermanos, esta es la segunda vez, volviendo a lo que estamos mirando, de que este hombre no es de Dios, según el versículo 16 en San Juan, donde estamos ahí. Esta es la segunda vez que lo acusan al Señor. ¿Se acuerda que la primera vez era por el hombre paralítico, el hombre que estaba lisiado? Lo acabamos de leer. Y ahora por este hombre que era ciego en el nacimiento. Es la segunda vez que lo acusan porque él ha violado el día sábado. Entonces, ya hemos leído San Juan 5:16, volvamos de vuelta, hermanos, a San Juan 9, y en el versículo 16 vemos que estos dirigentes religiosos estaban juzgando basándose en una cosa: nadie que quebrante el sábado o el día de reposo podrá ser un verdadero profeta de Dios. ¿Se acuerda que más abajo vamos a ver qué concepto tiene el que era ciego? Él va a decir, es profeta, pero vamos a ver por qué lo dice. Ahora, los fariseos no se dieron cuenta de algo, es interesante, de que Jesús estaba ofreciendo al pueblo algo mucho mayor, algo mucho mejor que el sábado. ¿Y qué es eso? ¿Sabe lo que es?
el verdadero reposo espiritual. Por eso, hace un momentito mencioné Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30. El Señor decía ahí claramente a las multitudes, a la gente que estaba con grandes cargas que ni ellos podían llevar y los que le ponían tampoco vivían esas cargas que le daban. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, lo que estos hombres estaban ofreciendo, el Señor Jesucristo estaba ofreciendo algo mucho mayor, mucho mejor, y este era el verdadero reposo espiritual. Y ese verdadero reposo espiritual, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Y acaba de experimentar este hombre ciego. Y querido hermano, muchos de nosotros ya hemos experimentado ese día de reposo y lo seguimos experimentando. Porque el Hijo de Dios descansa, hermano, en la obra preciosa del Señor Jesucristo. Acordémonos que el Señor Jesucristo cumplió la ley en su totalidad. Pero ellos no entendían eso y lo vamos a ver también eso. Entonces vemos que estos dirigentes religiosos, cuando dicen este hombre no es de Dios, estamos en el versículo 16, no querían ver a Jesús, que se le había dado esta designación tan alta. Por eso es tan fuerte esa expresión: ese hombre no procede de Dios. Qué fuerte, ¿no, hermanos? ¿Cómo acusar por las apariencias, ¿no? Hoy vivimos en tiempos muy difíciles también, donde la gente por las apariencias juzga. Por eso tal vez ellos podrían desacreditar este milagro. Por eso estaban empeñados en buscar la falla, no podían aceptar lo que había pasado. Por eso estamos en el versículo 16. Él les dijo, versículo 16, otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Es una pregunta. Entonces, hermanos, si fuera así, entonces podrían convencer estos dirigentes que decían este hombre no procede de Dios, de tramar algo que en realidad ellos engañaran al pueblo. Porque Jesús no estaba engañando al pueblo, pero ellos estaban. Pero, hermanos, el efecto de la ley que ellos llevaban por siglos, varios siglos, la tradición judía, ¿qué estaba sucediendo? No sabían que estaban frente a un Jesús que había cumplido la ley ceremonial. ¿Qué es la ley ceremonial? Cada una de las fiestas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, por eso le animo a que lea el Nuevo Testamento primero, para comprender lo que es la ley ceremonial. La ley ceremonial estaba compuesta por fiesta de la Pascua, estaba compuesta por la fiesta de tabernáculos, y cada una de esas prácticas que el pueblo de Israel tenía en diferentes años y fechas específicas representaba la ley ceremonial. Entre eso está lo que estamos mirando en esta noche, el día de reposo, ¿no? Que habían agregado tantas leyes que ya no sabían aún cuál era la verdadera ley, y que hace unas cuantas semanas hablamos que era lo primordial y lo esencial para ellos como para nosotros: amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Entonces, vemos acá que por tanta tradición y leyes mosaicas que ellos habían agregado, no podían comprender que Jesucristo, Él iba a cumplir, y para nosotros que ya estamos en este día, hermano, ha cumplido la ley ceremonial y ahora está introduciendo algo nuevo. Por eso en San Juan 1:17, tal vez algunos de nosotros cuando hemos comenzado a leer este pasaje, usted lo ha leído y ahora lo va a llegar a entender, que en Moisés tenemos la preparación, pero en Jesucristo tenemos la consumación de esa ley ceremonial. Miren lo que dice la palabra de Dios acá. San Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Aquí vemos que Moisés hizo la preparación. En el mismo versículo dice
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que en Jesucristo se hizo la consumación de la ley ceremonial. Ahora, en otra ocasión, hermanos, si ustedes siguen fieles al Señor, porque para mí esto ha sido muy edificante aprender esto también, no lo estoy compartiendo nomás porque quiero hacerlo. La ley ceremonial ya no es para nosotros los creyentes, no es para su iglesia. La intención fue dada al pueblo de la nación de Israel. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender que la ley moral es para nosotros los creyentes. ¿Y cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Si Dios permite, en lo que va de este año, y si Dios no viene antes, vamos a hablar cómo podemos aplicar la ley moral en nuestros días, en los principios como creyentes. Pero tengo que mencionar esto porque justamente vemos que para estos hombres Jesucristo no es de Dios. Lo estamos leyendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero es interesante, volviendo a San Juan capítulo 9, y en el versículo 16 termina diciendo, y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, que dice, entre ellos. O sea, note la palabra, otros decían. ¿Quién eran esos otros? ¿Se acuerda de la visita de Nicodemo cuando fue de noche a visitarlo a Jesús? ¿Qué es lo que le dijo Nicodemo al Señor en los primeros versículos? Maestro, si todas estas cosas que estás haciendo, no pudieras hacer estos milagros y estas obras que estás haciendo si Dios no está contigo. Eso eran los otros, pero no lo hacían abiertamente. Pero había otros que no estaban de acuerdo con lo que estos religiosos, estos líderes de la nación estaban diciendo. Este no es un hombre de Dios. ¿Quién eran los otros, hermanos? Podemos decir de José de Arimatea, y podemos decir de este ciego, que en esta mañana miramos el valor con la cual, aunque no lo conocía Jesús, ya estaba comenzando a dar testimonio, porque comenzó ese proceso de la fe, creyendo y obedeciendo al Señor, y ahora lo miramos frente a los religiosos, hermanos, también dando testimonio. Por eso vemos acá, otros decían, y en el versículo 17 entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Llega un momento en nuestras vidas, hermanos, que como a este hombre, que no era una persona de mucho tiempo, pasaron pocas horas, ni el día para que pudiera enfrentarse con esta crema de religiosos, sábelo todo. Va a llegar un momento en tu vida que a ti te van a cuestionar por qué crees lo que crees. Y este hombre, hermano, dijo algo interesante al final que dice, cuando le preguntaron, uno dirá, bueno, ¿por qué no dijo directamente Jesús? Acordémonos que él todavía no lo conoce personalmente. Él dice acá, es profeta. ¿Por qué? Porque él, hermano, correctamente había considerado el milagro solo como una señal de su misión profética. Acordémonos que todos estos judíos enseñaban al pueblo y sabían que iba a venir un Mesías. Y los profetas habían hecho milagros. El ciego no quiere pasar más allá. Él se limita a decirlo cuando se le interroga en el versículo 17. Si usted observa ahí, se limita a decir que para él Jesús era un profeta. ¿Usted se recuerda si hay alguien más que dijo que Jesús era profeta? ¿Se acuerda de una mujer que estaba sacando agua? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Se acuerda de una mujer que estaba sedienta y el Señor le dice, dame de esa agua, pero yo te voy a dar una agua que no vas a volver a tener sed? Y esa mujer, Dios empezó a hacer una obra en su corazón que tuvo que ir al pueblo. Y ahí es lo que dice San Juan 4:19, el mismo escritor que estamos mirando en esta noche. Dice la palabra de Dios en San Juan 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres, que dice, profeta. Me parece que tú eres, que dice, profeta. La misma confesión o la misma respuesta que este hombre dio a estos religiosos. Es muy posible que el ciego
no tuviese un conocimiento mayor para discernir que Jesús era realmente el Mesías. No lo podemos condenar. A veces nosotros, por ejemplo, en esta noche, tal vez no tenemos un grado de conocimiento, pero lo poco que sabes ya puedes ser un testimonio. Ahora no te preocupes, que ese proceso se da como la aurora, ¿no? Un día van a pasar los meses, los años, y va a decir, ya no hablas como te conocí hace 15 años atrás. Ya hablas con otra manera de ese Dios que ya conoces. Continuemos, hermanos. Entonces vemos acá que el contacto con él había sido muy pequeño. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el Señor lo sanó? Y ya después, hermano, ese hombre lo considera ahora a Jesús como profeta. Era la categoría, hermano, social más elevada en aquellos días en Israel, un profeta. Acordémonos que Juan el Bautista también era considerado un profeta. El ciego lo califica para él, para su vida personal. Yo no lo he visto, dice. Pero si ustedes me están preguntando, para mí está a un nivel de un profeta. Y ese es el nivel de que este hombre va progresando en su vida espiritual, inquiriendo más acerca de quién, del Señor Jesús. Continuemos adelante, entonces vemos que este hombre, hermanos, que era un mendigo, no se intimidó por estas amenazas de los fariseos. Querido hermano, Dios está con usted, es el mismo Dios que estuvo con él. Él no se intimidó a la amenaza de los religiosos. Cuando le preguntaron qué pensaba de Jesús, vemos acá intrépidamente, animado, es profeta. Qué maravilloso, hermanos. Así como esta mujer samaritana que miramos en esta noche también, cómo esta mujer después tuvo que ir a avisarle, y no solamente creemos por tu palabra, hemos comprobado quién es Jesús. Ahora, tal vez algunos de ustedes que son nuevitos acá, porque nosotros apreciamos a todos los que están presentes, porque aquí hay algunos que quieren aprender los nuevos en la fe. ¿Usted sabe lo que es un profeta? Dice, yo escucho eso. Yo escuché a alguien profeta ahí en una iglesia. Bueno, no vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver los profetas que realmente qué son. Los profetas del Antiguo Testamento eran hombres, y hombres como los que voy a mencionar ahora. Moisés era profeta. Elías era otro profeta que son mencionados en el Antiguo Testamento. Eliseo, que después de que vino el carro de fuego y se lo llevó al cielo, a la presencia de Dios, quedó en lugar de Elías, Eliseo. Y quiero decir algo, cuando menciono a estos tres profetas hicieron milagros. Cuando hablo de hacer milagros, no necesariamente le doy el crédito que ellos lo hicieron, porque hemos visto en esta mañana que no fue lodo quien hizo el milagro, tampoco fue el estanque. Más allá de las órdenes que el Señor Jesús dio, quien hizo el milagro es Él. Eso es a lo que me refiero, pero estamos hablando de estos profetas que estaban con Dios, realizaron milagros. Entonces estos judíos, hermanos, miraban a los profetas como hombres de Dios, como hombres enviados, hermanos, que venían con obras poderosas por el poder de Dios, y por eso lo apreciaban. Eran gente que se levantaba en medio del pueblo y le llamaban profetas de Dios. Entonces continuemos, hermanos, en San Juan 9:18, vemos acá que los judíos no creían, a pesar de que él ya dio testimonio que para él Jesús es un profeta. Los judíos, ¿qué dicen? No creían en él. ¿Por qué no creían? Porque tuvieron que buscar a alguien más, y él, vemos ahí que pensaban que él no había recibido la vista y que él no era ciego, en otras palabras. Por eso la mejor, hermano, manera de salir a veces de un aprieto, como estos hombres estaban empezando a quedar en vergüenza, los religiosos, diría, bueno, está bien, ya vamos a dejar a un lado a este muchacho, vamos a buscar a los papás, vamos a buscar a la mamá a ver si ellos dicen la verdad. Y bueno, hermanos, lo que el Señor hace, hermanos, es todopoderoso, hermanos. Y él, hermanos, tuvieron que interrogar a los padres de este muchacho mendigo, que así lo miraban siempre mendigando, hasta que lo llamaron a sus padres, ahí en el versículo que estamos viendo. Llamaron a los padres del que había recibido, dice, la vista. ¿Por qué lo habían llamado, hermanos? Porque estaban frustrados estos religiosos. Dice, ya
no podemos creer que este hombre siempre esté con lo mismo, contándonos lo mismo. Y ellos, hermanos, querían poner en duda todo lo que él estaba contando, que si era cierto verdaderamente. Entonces vamos a tener que tomar una decisión, llamemos a los padres. Y claro, sabe que, hermanos, cuando ellos llamaron a los padres, tenían una meta, los religiosos, poner una trampa a sus padres. Porque los padres sabían que el pueblo de Israel estaba amenazado. Entonces, pero ellos, vamos a ver en la conversación, que hábilmente se escaparon, dando testimonio solamente no de Cristo, porque no dieron testimonio los padres de Cristo, sino dieron testimonio nomás diciendo, ese es mi hijo. Eso fue todo. Ahí nomás llegó todo. Se identificaron con su hijo y también con la ceguera. Ahí lo vamos a ver desde su nacimiento. Y tratándolo de dejar como testigo para que el que ha sido curado, sanado, como lo estamos mirando, él dé testimonio. Entonces, estamos mirando, hermanos, todo lo que se dio en el versículo 18. Y entonces entramos ahora sí, hermanos, en este versículo donde dice que no creían que había sido ciego. Llamaron al padre. Y ahora vemos, hermanos, en el 19, le hicieron dos preguntas claves, note ahí. La primera pregunta ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que ha nacido ciego? ¿Y qué respondieron él? Sí lo es nuestro hijo. Y entonces, si es vuestro hijo, entonces ¿cómo está mirando ahora? Note algo, hermanos, si ellos rehusaban responder, porque esta pregunta que le están haciendo ya no le están haciendo al que fue sanado. ¿A quién le están haciendo la pregunta? Le están haciendo a su padre. Entonces, si ellos rehusaban responder, se verían en problemas y así contestarían con respuestas contrarias a lo que los dirigentes querían, porque ellos ya decían, bueno, si el pueblo está amenazado y ellos, los padres, no son discípulos de Jesús, pues ellos van a dar falso testimonio, no van a decir la verdad. Entonces, sin embargo, hermanos, vemos acá en el versículo 20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació, ¿qué dice? Ciego. O sea que los padres acá vemos que ellos respondieron con franqueza, respondieron con una seguridad que su hijo era y que así había nacido. ¿Qué mejor un papá que ha conocido a su mamá, a ese niño o a ese bebé cuando nació, cómo estaba él? Entonces, pero tenemos que entender que cuando los padres responden, más allá de su seguridad, también hay una timidez. Usted ha notado lo que es cuando alguien es tímido. No significa que no sabe cómo responder o que no puede expresar lo que realmente sabe que es verdad, sino que por la timidez habla cabizbajo. Entonces, cuando ellos están respondiendo ahí en el sentido del versículo que estamos viendo ahí, hermanos, ellos responden de una manera tímida y también dudando cómo van a reaccionar a la respuesta que ellos están dando a los propios padres. Y aquel ciego es identificado como los verdaderos padres de este muchacho. Pero ¿sabe qué, hermano? Aún con esa timidez, con esa voz temerosa de estos padres, al responder, los fariseos fracasaron. ¿Sabe por qué? Porque no respondieron ellos algo contrario a lo que ellos pensaban, que podían haber dicho, ¿sabe qué? Nuestro hijo sí miraba, nuestro hijo no nació así. Ellos respondieron con timidez la verdad. Y entonces, hermanos, continuemos en el versículo 19. Entramos al 20 ahora, hermanos. Dice la palabra del Señor. Pero como ve ahora, no lo sabemos. Ahora viene la tercera parte que ellos están diciendo. O quién le haya abierto, que dice, los ojos. Vemos que respondieron a la primera pregunta con franqueza. Era su hijo que había nacido ciego, sus padres lo habían identificado. Los fariseos ahora, ¿cómo salieron? Fracasados por la respuesta de los padres que habían
Entonces ahora, hermano, es evidente que los judíos que iban a empezar a buscar al decir lo que están diciendo sus padres en el versículo 20. Querían, hermano, buscar quién era el que había hecho el milagro. Entonces, si su hijo no nació así como ustedes dicen, pero que nació realmente, verdaderamente ciego, entonces, ¿quién le dio el beneficio? ¿Cómo se llama? Queremos saber. Estamos esperando que nos diga, porque ustedes deben saber quién quebranta los sábados en este pueblo. ¿Saben lo que ellos querían? Que ellos pudieran mencionar el nombre de Jesús y condenar lo que él había roto también el día del reposo. Estamos hablando de los padres, al ser cuestionados. Justamente, hermanos, en el versículo 21 dice, pero como ven ahora, no lo sabemos quién haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Entonces vemos que esta segunda pregunta la están evadiendo. No sabían cómo había sido sanado o cómo lo habían curado, porque no estaba su papá cuando estaba haciendo eso el Señor Jesucristo con su hijo. Pero si hay algo, hermanos, que les quiero decir ahora, ellos mintieron, sin embargo, quién le haya abierto los ojos. ¿Ustedes piensan que los padres no sabían quién le había abierto los ojos? ¿Quién no conocía a Jesús en aquellos días? ¿Quién no sabía, digamos, que él iba al templo? ¿Cómo ellos sabían que estaban amenazados si alguien confesaba que Jesucristo? Entonces vemos, sin embargo, como dice acá, quien le haya abierto los ojos, dice, nosotros no lo sabemos. Entonces usaron una vieja táctica. La responsabilidad de contestar esa pregunta y pasarla a quién, a otro. ¿Quién es el otro? Su propio hijo. Note algo. Dice en el versículo 21, dice, sabemos, edad tiene. Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Cuando la gente, hermanos, rehúsa encarar honestamente a veces la evidencia y a veces con temor evade. Tengamos cuidado a eso. No seamos creyentes, porque ellos sí sabían quién era Jesucristo, el Mesías, pero había temor de la sociedad, que justamente habían sido amenazados. Miren conmigo ahí en el versículo 22, entonces, tenían miedo, que dice, de los judíos. ¿Quiénes tenían miedo? Sus padres. Entonces, es imposible llegar a una conclusión unida. Ojalá que sus padres hubieran estado unidos a sus hijos, hubieran dicho, bueno, sabemos que Jesús sanó y que también él es un profeta, porque se acuerdan que su propio hijo ya lo había dicho a los fariseos, él es un profeta, para mí es un profeta. Qué lindo es cuando en nuestra familia todos estamos de acuerdo con Jesús, ¿sí o no, hermanos? Todos tenemos una armonía y creemos igual, pero muchas veces dicen, no, ahí mi papá, hable con él, o hable con mi hermana, o hable con fulano de tal. No, queremos saber de ti, pero ellos evadieron la pregunta a los padres y dijeron, pregúntenle a mi hijo. Ellos pudieron haber dicho, Jesús es el profeta. Aprendemos algo de ahí, ¿verdad que sí, hermanos? Qué cortito es ese versículo, porque a veces, ¿cuántas veces queremos esquivar las preguntas que nos hacen los inconversos o los religiosos? Y dicen, no, pregúntenle a mi tío, a mi cuñado, a mi sobrino, a los otros. Ellos tienen edad. Sí, yo sé que existe Dios y que hay una iglesia y todo eso, pero no queremos involucrarnos. Y eso nos hace ver a nosotros, a través de este pasaje, que este muchacho, a pesar de que sus padres le dijeron a estos fariseos, pregúntenle a él, mira el versículo 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo, que dice, de los judíos, quienes habían, hermanos, llegado a un acuerdo. ¿Y quiénes? Los mismos del concilio de la sinagoga. Como hemos mirado que a su hijo lo habían traído a ir con los fariseos. Mire conmigo a San Juan 7:50, por favor. San Juan capítulo 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno, que dice, de ellos. Note que Nicodemo era uno de ellos. Y en el versículo 51, ya lo miramos la semana pasada, cómo querían hacer un juicio contra el Señor Jesucristo sin haber tenido todavía las pruebas. Y ahora bien, hermanos, vemos que el pueblo también estaba sabedizo, o esa sinagoga
sabían que si daban testimonio de que Jesús es el Salvador, es el Mesías, el envío de Dios, iban a ser ¿qué? Excomulgados. ¿Qué había detrás de esta interrogación, hermano? Que estaba haciendo estos religiosos en el versículo que estamos mirando de San Juan 9:22. Había una interrogación, pero también una respuesta que esperaban, pero que en este caso por temor al pueblo, porque siempre hay temores. A veces la gente nos cuestiona, como le cuestionaron a estos padres. Lo vemos, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, ahí en San Juan 7:13, lo que pasó. Dice la palabra de Dios, pero ninguno hablaba abiertamente de él, o sea, de Jesús, por miedo de quién, de los judíos. No solamente había temor por estos fariseos, los padres, pero también, si usted ve en la fiesta de los tabernáculos, había temor de hablar abiertamente de Jesús. Mire San Juan 12, versículo 42. Lo vemos de nuevo en la última Pascua que el Señor participó. San Juan capítulo 12, versículo 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, ¿qué dice? No lo confesaban para no ser expulsados, ¿de dónde? De la sinagoga. Entonces vemos también, digamos, que esta gente, hablando de las multitudes que seguían al Señor, buscaban el honor de los hombres, pero no el honor que viene de Dios. Y el Señor les había dicho, ahí en San Juan 5:44, cuando no lo querían honrar a Él, dice la palabra así en San Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios uno? Si usted está leyendo con atención, esa gloria también hoy en día se busca. A veces no estamos hablando como deberíamos hablar de Dios, dar testimonio como creyentes en todos los lugares donde Dios nos permite vivir, sea en el barrio donde andemos, porque a veces queremos la gloria de los hombres. No queremos que la gente nos interrogue, no queremos que nos marque, pero estos padres tenían temor, como los otros también, y que miramos que habían creído en el Señor, y que otros habían, en este caso, dado honor a los hombres y no el honor que viene de Dios. Por eso, con certeza, era algo serio en aquellos días, hermanos, ser excomulgado, expulsado de una sinagoga. Pero era mucho más serio, ¿sabe qué, hermano? Rechazar la verdad. Mucho más serio es estar perdido para siempre. Y lamentablemente en aquellos días, muchos, por ese temor, menospreciaban a quién, al Señor. Espero que no sea alguien en esta noche que no es cristiano y que usted ha despreciado al Señor. Por eso en Proverbios 29:25 habla del temor, como estos padres tenían. El temor del hombre, dice, pondrá lazo. El temor del hombre. ¿Y quién no ha experimentado temor? No estoy hablando del temor de Dios, estamos hablando del temor humano. Un temor, digamos, que te detiene aún a veces de hacer lo bueno, y que en este caso los padres tenían justo el momento preciso para decir, bueno, aunque sea Jesús, es un profeta, pero evadieron la pregunta para pasarle a su hijo. Y aprendemos en esta noche como aplicación personal que muchas veces podemos estar haciendo nosotros igual. Los fariseos estaban tratando de atrapar al Señor Jesús, como miramos, pero los padres de este ciego estaban tratando de evitar caer en la trampa que estos religiosos lo estaban cuestionando, ¿no? Pero no todos los que ellos lograron fue enredar más. Vemos acá en Isaías 51, muchas veces estos padres iban a la sinagoga como nosotros venimos a la iglesia, hermanos. Y yo les animo a que tomen con mucha reverencia la palabra de Dios, no solamente acá, pero en sus vidas personales. Estos padres nos ponen un ejemplo a nosotros de pensar de algo que no deberíamos imitar a veces, pero mire conmigo a Isaías 51:7. Usted sabe que en la sinagoga se leía el Antiguo Testamento, hermanos. Mire conmigo al versículo 7, por favor. Isaías 51, versículo 7. Oídme,
lo que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. En el mismo capítulo que estamos ahí en Isaías 51, vamos al versículo 12, por favor. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? El temor, hermano, tenía que ver con la determinación de estos líderes religiosos, hermanos, que habían tomado en expulsar de la sinagoga, no solamente si estos padres confesaban que Jesús es, como ya su hijo había dicho, profeta. Pero sabe, hermanos, lo importante de esto era reconocer que Jesús es el Mesías, hermanos. Y se ve que estos padres no habían prestado atención. Mire lo que decía el Antiguo Testamento, lo acabamos de leer, ¿sí o no? Sin embargo, hermanos, ellos no pudieron reconocerlo cuando lo pudieron hacer, es decir, Él es el Mesías. Aunque los gobernantes, hermanos, creían esto, acabamos de leer en San Juan 12:42, pero ¿qué pasaba? Pero no se atrevían a manifestarlo, ¿por qué? Por las amenazas. ¿Usted cree que hoy no hay amenazas, hermanos, en nuestros días? Claro que sí, hay amenazas. Y cuando vos empezás a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida no va a ser nada fácil. El problema, hermano, estaba en confesar o reconocer quién era realmente Jesús, hermano. Todos los líderes, hermanos, podían darse cuenta, como miramos, que el Señor Jesús era el Mesías, hermano, el enviado de Dios. Porque, hermano, en la historia de aquellos días no había hombre que había hecho estas señales y él estaba cumpliendo en las profecías que ellos leían en la sinagoga, los milagros operados por Cristo de una manera como vemos las señales mesiánicas. Volviendo de vuelta, hermano, a donde nos hemos quedado en San Juan, en el capítulo 9, vemos, hermano, esto que está pasando con sus padres del versículo 22. Siempre ha ocurrido lo mismo, hermano, con los hipócritas, hermanos, que sustentan la ley, pero que huyen de la gracia de Dios. Los que hablan del amor, pero no aplican la misericordia ni en su propia vida ni en su propio. Los que amenazan, pero no restauran. Los que dicen amar a Dios, pero odian a sus hermanos. El tiempo cambia, hermanos, pero el corazón del hombre siempre, hermano, está continuo al mal. Muchos hermanos son agraviados, hermanos, como este hombre va a ser en unos segundos más agraviado, va a ser expulsado, sin que tengan a nadie que les ayude, porque todos están bajo el temor del legalismo, hermanos. Espero que usted se sienta en una congregación acá, Cristo es la cabeza, y que el legalismo no domina, hermanos, ni el temor, sino que hay una libertad del Espíritu de Dios. Sin embargo, hermano, como vemos acá, son expulsados del grupo por el delito de que Jesucristo, digamos, pudiera ser el profeta, el Cristo para ellos. Mire el versículo 23. Dice la palabra de Dios para finalizar, pero eso dijeron sus padres, ¿qué edad tienen? Preguntale a él. Hermanos, mentir no glorifica a Dios. Hace rato descubrimos que los padres, en vez de haber sido verdaderos, hubieran dicho, sí sabemos quién hizo el milagro, es Jesús. Sino por lo contrario. Ahí en Josué 7:19 nos habla acerca de algo tan importante, hermanos. Vamos a ir, por favor, al Antiguo Testamento, Josué, capítulo 7. Y si no lo llegan a encontrar, por favor, te animo a anotar ese versículo, ¿no? Y mirarlo, ¿no? Capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué, hijo de Acán,
Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declararme ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Nosotros estamos acá en San Juan capítulo 9, versículo 23. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Acabamos de leer este pasaje acá en el libro de Josué, porque ahora entramos al 24 y ahora este joven no se va a intimidar, porque él está, hermano, glorificando a Dios. Pero ¿sabe lo que está pasando, hermano, ahora? Esto es una advertencia, que en este caso, cuando leímos acá en el libro de Josué 7:19, es que Dios te ve, hermanos. Por tanto, el creyente, o como vemos ahí, no debe mentir. Es posible ver, hermano, aquellos que nos puedan acusar, pero como dice acá, este ciego, hermanos, aunque no lo miró a Jesús, como vemos en los versículos, él sabe que Dios hizo un milagro ¿en qué? En su vida. ¿Y qué pasa cuando Dios hace un milagro en la vida de este hombre? Si usted nota el versículo que estamos teniendo ahí, el versículo 24, lo hicieron llamar de vuelta ¿a quién? A este joven, porque sus padres habían dicho que ya era una edad adulta. Y dice que esta gente le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es, ¿qué dice? Pecador. ¿Sabe que cuando yo leí recién Josué 7:19 lo leí con un propósito? Si usted presta atención, ¿cuántos de ustedes han leído la situación de Acán? Acán fue una persona más del pueblo de Israel, y cada vez que Israel tenía guerras, en algunas guerras, el enemigo era derrotado, y bueno, muchas de esas posesiones que estos enemigos perdían, le llamaban botín, y muchas veces, el pueblo que ganaba tomaba esas posesiones. Pero en muchas oportunidades Dios había dicho que de algunos pueblos o naciones eran cosas que tenían que ver con idolatría, con cosas paganas, malas, que no agradaban a Dios. Y en este caso este hombre Acán tomó oro, tomó cosas de mucho valor, para él, ¿no? Pero para Dios eso era anatema, y esa palabra significa que estaba maldecido por Dios, aunque sea oro. Entonces lo que hizo este hombre, lo trajo, digamos, ese oro, lo escondió en la tienda o carpa que él vivía, porque en aquellos días vivían en carpas. Yo le animo a que usted lea todo el pasaje, yo nomás lo estoy resumiendo. Pero entonces cuando después Josué lo llama acá, le dice: estás dando gloria a Dios, di la verdad, no mientas. Porque dar gloria a Dios es un contacto con quién, con un Dios que no solamente decimos que Él es santo, Él mira todas las intenciones. Pero acá, digamos, no nos debemos olvidar que él sí estaba mintiendo. No sé si me explico. Estamos haciendo una comparación a este pasaje donde los fariseos quieren que este hombre ciego, él diga: deja de mentir. No estás dando gloria si vos nunca fuiste ciego. Eso es lo que está diciendo este pasaje que estamos leyendo en San Juan. O sea, en otras palabras, niega lo que ha pasado. Es algo fuerte, hermanos, para entender la profundidad del texto de acá que está diciendo en San Juan 9, y en el versículo que vemos que él está dando gloria, en el versículo 24. Entonces, vemos que los acusadores decían al ciego: deja de reconocer que Jesús hizo el milagro, deja de mencionar a Jesús y dale verdaderamente gloria a Dios, porque Dios lo hizo, no Jesús. Entonces Jesús es un estafador. Entonces entramos al versículo 24. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí, no queriendo, ¿verdad?, que ellos, al escuchar que está dando gloria a Dios, no queriendo que el hombre reconociera, ni aún para la gloria de Dios. Nosotros hemos entendido en esta noche que esto es un milagro de Dios, ¿no? Es un milagro de Dios, ¿no, hermano?, lo que pasó en el hombre. Entonces, hermanos, los fariseos lo llamaron de nuevo al hombre para que esta vez lo pusiera bajo juramento. Usted sabe que hoy en día se usa mucho el juramento.
En Josué 7:19, cuando dice da gloria a Dios, está diciendo, mira, ponlo delante de Dios acá, que tú tienes algo escondido ahí. Porque Acán había escondido algo maldito. Entonces estamos haciendo la comparación. Ahora, ese mismo procedimiento, con un mal entendimiento, estos judíos, fariseos, habían traído a este hombre que Jesús lo había sanado. Él es el verdadero que hace el milagro. Él es Dios encarnado. Y ahora quieren que porque Él está dando gloria a Dios, no le dé la gloria a Jesús, sino solamente a Dios el cree. Porque no conocen a Jesús que es Dios. Qué impresionante, hermanos, que en el tribunal se trate de usar el nombre de Dios en vano. Muchas veces, hermanos, ustedes saben que cuando vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Cuántos ustedes han escuchado ese mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es parte de los 10 mandamientos? Bueno, cuando nosotros miramos eso, hermanos, hoy, hermanos, no es lo mismo que pasaba en aquellos días. En aquellos días, hermanos, había una gran reverencia al nombre de Dios. A tal extremo que si alguien, digamos, usaba el nombre sin ser sincero de Dios, era condenado. Aún durante los tribunales de aquellos días, porque lo estaba usando de una manera profana el nombre de Dios. En Levítico capítulo 19, versículo 2, dice la palabra ahí, justamente no tomarás el nombre de Jehová, o sea, del Señor tu Dios, en vano. Desde la antigüedad, hermano, el nombre de Dios ha sido reverenciado, aún por los judíos, hermanos. Y desarrollaron una reverencia, hermanos, a tal extremo que era tanta la reverencia que lo dejaron de pronunciar por el temor que tenían a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque sabían, hermanos, que no se podía hacer juramento a la ligera. Nosotros hoy en día sabemos que hay gente que hasta jura en nombre de Dios y no sabe lo que está haciendo. No se está oiendo. Nosotros los hijos de Dios comprendemos, hermanos, que pronunciar el nombre de Dios en vano es ofender a Dios. O sea que en otras palabras, esas palabras son vanas. Ahí los hebreos sabían que la palabra vano significaba decir el nombre como al vacío. Salmo 127, creo que hay hermanos, y tal vez en alguna ocasión yo he enseñado este pasaje que dice claramente, si Jehová no edifica la casa. Después el mismo pasaje dice ahí, en vano trabajan los trabajadores. La palabra ahí vano está dando el sentido de que está usando el nombre sin sentido, en un vacío, en una nada. Entonces, hermanos, este hombre fue llamado por hombres que decían que sabían la ley y querían que usara el nombre de Dios para desacreditar cuando Dios había hecho el milagro, porque no conocían a Dios. No se podía, hermano, usar el nombre de Jehová para mentir, hermanos. Como vemos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, hermano. ¿Cuántas veces nosotros usamos Señor y Señor, y yo estoy con el Señor, y yo tengo comunión con el Señor, y hago esto, pero en realidad no estoy realmente sometido a Dios. Y no estoy usando ese nombre de Dios en vano. La aplicación de esa ley moral todavía sigue en nuestros días, hermanos. En nuestra época contemporánea, hermanos, profanar el nombre de Dios, esta declaración refleja el vacío espiritual de la gente sin Cristo. Yo creo que en esta noche estoy hablando con hermanos que aman a Dios, hermanos. Y no voy a usar el nombre de Dios en vano, ¿por qué? Porque no reflejo ese vacío espiritual. Reflejo que si uso el nombre de Dios es porque estamos llenos del Señor, hermanos. Y debemos proteger el nombre de Dios y advertir que usar el nombre de Dios en vano es ofensivo a Dios, hermanos. Volvemos al versículo 25, hermanos. Vemos que volvieron a llamar a este hombre y en el versículo dice, entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. En otras palabras, el hombre
quisiera insinuar alguna duda o en su propia mente acerca de que fuera pecador, ¿quién? Jesús, ¿no? En su opinión, porque querían ellos decir que Jesús era un hombre pecador. ¿Quién puede hacer eso? En otras palabras, ellos estaban previniendo al testigo, porque estas personas conservaban a que no se alejaran del judaísmo, que cooperaran en esa corte, en ese Sanedrín, en la sinagoga, y que no se arriesgue a ser expulsado. Mejor diga la verdad, use el nombre de Dios, Jesús es falso. Uy, qué impresionante, hermano. Hay que estar en ese ambiente donde él está siendo, como se dice, ahogado. Estoy hablando del que recibió el milagro. Pero el mendigo, hermano, en su carácter firme, gloria a Dios, versículo 25, entonces respondió: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. No se dejó intimidar. Había experimentado un milagro en su propia vida. No tuvo miedo de decir lo que había sucedido en su vida. No debatió el carácter de Jesucristo porque él no conocía a Jesús. Hay a veces que hay gente que te va a preguntar preguntas teológicas o falsas y va a decir, no sé, no, yo sé que Dios es real. Y tal vez en el poco conocimiento, pero un día vas a llegar a tener. Él no trató de pelear algo que no conocía, pero sí estuvo firme, no debatió el carácter de Jesucristo, porque eso estaba más allá de lo que él sabía y de su experiencia. Pero ¿qué sabía él, hermanos? Lo que había pasado, lo que sí había podido ver. Y dice el versículo 25, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Qué maravilloso, hermano, el testimonio de este hombre, hermano, que me anima y te motiva a ti, que lo poco que conoces del Señor y que Dios ha hecho en tu vida y has experimentado la realidad de una salvación tan grande, la puedas compartir sin ser intimidado y sin sentirte ameno, pero acuérdate que vas a ir creciendo en el conocimiento de Dios más y más. Versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Se acuerdan que había 4 preguntas? Y esta es la última. ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Qué te hizo? Esperando atraparlo otra vez en las preguntas que ya le habían hecho. Repetidamente. Podría el joven haber perdido los estribos, ¿no? Porque a veces dicen, ¿hasta cuánto me va a preguntar? A todo el mundo ya le he respondido, le responde usted, y otra vez me están interrogando. Por 4ª vez le están haciendo la pregunta. ¿Cómo te abrió los ojos? En San Juan 9:10, ¿se acuerda que lo miramos esta mañana? Hace rato en el versículo 15 lo miramos. Lo acabamos de ver en el 19 y ahora por última vez lo estamos mirando en el versículo 26. ¿Puede imaginarse ese hombre, hermano? Pudiera haber estado impaciente, hermanos. Después de todo, hermano, ¿quién había sido ciego, hermano? ¿Ellos o él? Él toda la vida había sido ciego, hermanos. Pero ahora puede ver. Ella no quería gastar más tiempo en estos tribunales, mirando las caras de esta gente enojada, de esta gente colérica, de esta gente enfadada, molesta, respondiéndole siempre las mismas preguntas. Versículo 27, él le respondió, yo os lo he dicho, y no habéis querido, ¿qué dice? Oír. Mira lo que está diciendo, hermano, porque él les tiene que responder. ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Es un tono, hermano, en la cual él también quiere ansiosamente investigar, porque él ya es un discípulo del Señor. Y él está diciendo, bueno, tanto he dado mi testimonio, ¿ya están listos para ser discípulos? ¿Ya están listos para creer en el Mesías, creer en el Salvador? ¿Ya están tocados por él? Y claramente estaban tocados, hermanos. Equivocados, hermanos, estas personas. Se apoyaban en quién? En Moisés. Vamos a ver el siguiente versículo. Porque tienen que decirle, tú eres discípulo en el versículo 28 de quién? De Jesús. Pero nosotros, ¿qué? Discípulos del Señor somos, de Moisés somos. Se apoyaban en Moisés acerca de él, pero no podían haber duda de que si ellos conocieran a Moisés, sabrían quién es Jesús.
Por eso el versículo 28, hermanos, le empezaron a injuriar, a menospreciar, a refutar las evidencias. Empezaron a insultarlo, en otras palabras. De nuevo, trayéndole que somos ¿qué? Discípulos de Moisés. Mire conmigo a San Juan 5:46, por favor. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió, ¿qué dice? Si creyeres, los fariseos eran hombres muy astutos, cautos, pero se consideraban doctrinalmente bien conservadores, cuando en realidad eran protectores. Cuando yo me puse a pensar de ellos, quiere decir que ellos querían proteger al pueblo ¿de quién? De Jesús, ¿no? Estaban ciegos siguiendo la ley de Moisés, pensando que seguían a Dios, pero menospreciaban al autor de la ley, que es el Señor. Y eso, hermanos, nosotros podemos aprender algo en esta noche sobre este versículo 28, porque vemos acá que están menospreciándole, ¿no?, a este hombre, injuriándole. Tú eres discípulo, pero nosotros somos ¿qué? Discípulos de Moisés. Un verdadero hermano conservador, porque sabemos que un conservador es alguien que agarra las cosas del pasado, toma lo mejor del pasado y lo usa, pero también se da cuenta de las cosas nuevas que Dios está haciendo en el presente. En Mateo capítulo 13, versículo 59, el Señor tiene que hablar acerca de los odres nuevos, y tiene que hablar también de aquello que es nuevo. Estos hombres, hermanos, fariseos, eran conservadores, eran protectores, simplemente estaban embalsamando el pasado y lo preservaban. Yo doy gracias a Dios, hermanos, en nuestro día también podemos caer, así como estos hombres, en conservar el pasado. Gracias a Dios por el pasado. Pero también tenemos que aceptar que Dios obra en nuestros días. Tal vez no como lo hacía, digamos, en la forma práctica de antes, pero sí en la vida interna de la salvación, de la conversión. Por eso un protector simplemente embalsa el pasado y lo preserva, y está en contra del cambio. Se opone a las cosas nuevas que Dios está haciendo, hermano. Si los fariseos realmente, hermano, hubieran entendido a Moisés, habrían sabido quién era Jesús y lo que él estaba haciendo. Ellos malinterpretaban el día de reposo. Por eso el versículo 29, nos acercamos al final. Nosotros sabemos que Dios ha hablado, dice, a Moisés, pero respecto a ese, dice, hablando de, efectivamente, no sabemos de dónde sea. Estaban diciendo a quién, a este hombre que ya puede ver. Los dirigentes estaban seguros de Moisés, pero no estaban seguros en cuanto a Jesús. No sabían de dónde venía. Ya le había dicho ya varias veces que de dónde venía el Señor en varios mensajes a través de San Juan 6:33. Dice, yo vengo del cielo, mi Padre es Dios. San Juan 6:38, San Juan 6:41, San Juan 6:42, San Juan 6:50-51 dice, yo he venido del cielo. No necesito seguir repitiendo. Ustedes quieren averiguar de dónde soy. Vengo del cielo. Mi Padre es Dios. Pero ellos creían estar seguros, como estamos mirando en el 29, que él era hijo de María, que era hijo de un carpintero, era en Nazaret, de un pueblito. Así lo decían en San Juan 6:42. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Juzgando que según la carne. No la carne de la carnicería, pero la naturaleza humana caída. San Juan 8:15, ahí les dice, vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo, ¿qué dice? A nadie. Y no ejercían el discernimiento espiritual. En el 30, entonces el hombre sanado le dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Hermanos, ¿cuántos andaban por Jerusalén abriendo los ojos a los ciegos? ¿Cuántos? Antes de que el Señor sanara a este hombre, el Señor ya había hecho milagros, ¿sí o no? Había hecho varios.
en lugar de investigar el milagro, hermano, estos dirigentes religiosos, hermano, deberían haber investigado a aquel que hizo el milagro y aprender de él. No sé si me estoy explicando. Aquel hizo el milagro y deberían aprender de él. Los expertos estaban rechazando la piedra principal, como dice ahí Hechos 4:11, la piedra reprobada que Dios había enviado, pero que para Dios esa era aprobada, ¿no? Por eso acá, usted sabe que cuando este hombre está por hablar, no tiene el Espíritu Santo todavía como nosotros lo tenemos. Ese otro estudio un día que vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero qué fuerza tenía este hombre para dar testimonio, al haber estado poco tiempo con el Señor. Podemos decir, hermanos, según el versículo 30, hermanos, cuando él dice, pues esto es lo maravilloso, es como que una palabra estaba siendo susurrada a su oído. Los secretos de Dios. Acuérdate que este hombre había ido a la sinagoga y ya estaba a punto de ser expulsado. Habrá escuchado Isaías 66:5. Dice, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifiquen a Jehová, mas él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Hermanos, qué valor para él poder decir estas palabras. Él podía haber dicho, bueno, ya he hablado con los judíos, me han traído acá al Sanedrín y estoy hablando con los religiosos, ¿dónde está Jesús? No, yo creo que voy a claudicar, ya me ha abandonado, no ha venido, ya han pasado horas y días. Pero mira con el valor que se para dar testimonio. Otro secreto, hermanos, que podemos mirar en este versículo 30, al decir esas palabras a él, mire conmigo a Salmo 69, versículo 6. ¿Cuántas veces se leía este pasaje en la sinagoga? Pronunciando, hermano, este salmo profético, no sean avergonzados por mi causa los que te esperan, oh Jehová de los ejércitos. No sean confusos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Versículo 7. Por amor de ti he sufrido afrenta, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Impresionante, hermano, las palabras que este hombre le puso Dios, que él estaba, como dice, es maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Ustedes varias veces me han enseñado en la sinagoga y no lo pueden creer. Por cierto, hermano, es maravilloso que vosotros no sepáis, a mí me ha abierto los ojos. Él no tenía necesidad de decir otra palabra, hermanos, pero se puso bien valiente, hermano, para defender a quién, al bienhechor. ¿Quién había hecho el bien sobre él? Jesús. Él estaba aclarando todas las malas opiniones egoísticas que estos hombres lo estaban tratando de cambiar. Sin embargo, dice, Él es Dios. ¿Ustedes piensan que Él es un pecador? Mira lo que Él les dijo en el versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y en el versículo 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese hombre no sabemos de dónde sea. Pero Él tiene que decir, hermano, que ese hombre que es Dios, hermanos, no pudiera haber hecho lo que hizo si no fuera ese Dios que es, hermanos. Este mendigo en el versículo 31 estaba hablando con expertos, estaba hablando con hombres que sabían mucha teología práctica, hermanos. Pero Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Por eso él tiene que expresar esa palabra ahí. Pero si alguno es temeroso de Dios, en el versículo 31, y hace su voluntad, a ese oye. Los líderes, hermanos, llamaban a Jesús un pecador, como miramos en el versículo. Sin embargo, hermanos, Dios había usado a Jesús para abrir ¿Qué pensamientos, hermanos, de lo que tenía de Dios? ¿Qué pensamientos tenía el Señor en esta noche? ¿Qué pensamientos
pensamientos que tienes pensamientos buenos. Después de este mensaje estamos listos para seguir dando testimonio del Señor. ¿Hace cuánto que vienes escuchando del Señor? Si este no viniera de Dios, versículo 34. Hermano, le quieren refutar el argumento bueno que tienen, ¿por qué? Porque estaban llenos de rabia, llenos de enojo estos religiosos, frente a todo lo que él había dicho. Le dijeron que eres nacido en pecado, tú no eres, Dios soberbio y orgulloso. Un hombre joven, un hombre de nacimiento humilde que ha tenido tantos años de silencio, ignorante, nos enseña a nosotros. Hemos estudiado en las escuelas rabínicas, somos guías preparados, somos gente que conocía en el pueblo, aquí nadie te conoce. Fuera de aquí, mándate afuera, no te podemos escuchar, sos un ignorante. Son nacidos echándole fuera. Hermano, lo que nos lleva, hermano, el rencor, el menosprecio del Señor, las consecuencias de expulsar a aquellas personas que reconocen mis pecados. Y luego, hermano, estos hombres dijeron, han nacido en pecado. Pero acuérdense, hermano, en San Juan 8:21 el Señor les tiene que decir a los que se sentían orgullosos. Otra vez digo que no voy conociendo más al Señor y la fe en Jesucristo, hermano. Esa fe que un día te pusiste en el Señor, te redime del pecado y nos da una vida gozosa en libertad. En esta noche, una vez más, nos da testimonio. Esperamos que tú puedas ser en este lugar donde estamos.